Reciclabilidad de los materiales. Hola, soy Juan López Martínez, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy. Dentro de esta asignatura nos encontramos en el tema 1, que es Introducción a los residuos. De los diferentes apartados o conceptos a desarrollar en este tema, ¿de acuerdo? Ya hemos visto los tres primeros, como la definición de los objetivos, hemos hablado de los residuos en la naturaleza, hemos hablado de la historia de los residuos de origen humano y ahora vamos a tratar los residuos urbanos. ¿Qué vamos a ver de los residuos urbanos? Simplemente se trata de conocer un poco la problemática de este tipo de residuos. Bueno, en residuos urbanos vamos a encontrar no solo todo lo que son basuras domiciliarias, sino pues todo aquellos residuos que se van a generar dentro de la ciudad, limpieza viaria, residuos comerciales, abandono de animales muertos, enseres, incluso ya cada vez menos los ayuntamientos, si tienen una industria en el casco municipal, en el casco urbano, deben ocuparse de sus residuos. Bien, los residuos que generamos van a depender sobre todo de nuestra forma de vida. Hemos pasado de generar en 1990 prácticamente 300 kilos por año a, en el año 2000, a generar 500 kilos por habitante año. ¿Qué ha ocurrido en ese periodo de tiempo? En ese periodo de tiempo nuestro nivel de vida se ha elevado. También un poco esto se puede comprobar entre los residuos que genera un habitante de una zona rural y de una zona urbana. Mientras el habitante de la zona rural está generando entre medio kilo a 800 gramos habitante día, el de la zona urbana genera prácticamente el doble. Esto, pues todo aquel que haya visitado una zona rural, pues entiende que nosotros en la ciudad lo que hacemos es tirar prácticamente todo. Bien, es interesante ver que nosotros, por ejemplo, comparado con países que tienen un nivel de vida similar, estamos generando la misma cantidad de residuos. Es decir, en Europa la cantidad media generada está aproximadamente por 300 kilos. Si nosotros viéramos ese gráfico de ahí, veríamos que prácticamente todos somos iguales, aunque destaca un poco la generación de residuos de los Estados Unidos. Bien, las estadísticas son muchas veces las grandes mentiras. Nosotros viendo esos gráficos y como europeos pues podemos decir qué guarros que son los americanos, pero tener en cuenta que la forma de vida en Estados Unidos es relativamente diferente a la forma de vida que podamos tener en Europa o en Japón. Mientras en Europa y Japón nosotros vivimos sobre todo en lo que son edificios, pisos, en Estados Unidos, cualquier película que veáis, Los Simpson, lo que sea, ellos lo que tienen la tendencia es a vivir en casas individuales. ¿Y qué ocurre? Ellos contabilizan todo lo que es la generación de residuos de poda, de residuos de césped, ramas y demás, lo contabilizan. Y es por eso que el porcentaje de residuos que podemos observar que generan los Estados Unidos es mucho mayor que el nuestro. Si nosotros descontáramos ese tipo de residuo, estarían prácticamente al mismo nivel. Bien, no solo generamos el mismo tipo o la misma cantidad de residuos, sino que además la composición de estos residuos
va a ser prácticamente similar independientemente del país donde nos encontremos. Vamos a tener básicamente que un 50% de los residuos van a ser materia orgánica y aproximadamente un 30-35% son generados por los envases, es decir, envases de plástico, vidrio, metálicos, y prácticamente pues, un 20% ya son productos diversos. Tenemos pues que como conclusión, cuando nosotros vayamos a abordar el problema de los residuos urbanos, es que los residuos urbanos dependen simplemente de la forma de vida que llevemos. De hecho, hay empresas que a partir de los residuos pueden indicarnos cuál es nuestra forma de vida, si estamos casados, si somos solteros. Están globalizados, es decir, generamos una persona en un centro urbano de España genera los mismos residuos que un alemán, que un japonés, y que, bueno, su recuperación, ¿de acuerdo? Esta uniformidad lo que nos va a dar son grandes oportunidades de recuperación. Si nosotros sobre estos residuos aplicamos una buena gestión, va a ser una importante fuente de recursos que no debemos descartar para un futuro. Con esto vamos a dar por finalizado el tema de residuos urbanos y finalizaremos el tema de introducción hablando del otro tipo de residuos que nos van a ser muy importantes, los residuos industriales. Muchas gracias.